Hola, bienvenidos a otra edición más de Un Mensaje para Ti. Este es el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con tu atención en este día. Durante el transcurso de nuestro programa tendrás información interesante con relación a nuestro ministerio, horarios y dirección. Ahora, por favor, disfruta de este mensaje. Esta es una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, donde pretendemos o intentamos o deseamos que el pueblo de Dios, que la iglesia del Señor pueda comenzar a entender la importancia que nosotros tenemos en medio de nuestra comunidad. La importancia de la iglesia en medio de una comunidad no solamente se circunscribe al aspecto de transmitir el evangelio de Jesús, lo cual es lo más importante. Por supuesto, quiero hacer la aclaración, quiero que quede claramente en nuestras mentes que nosotros fuimos dejados por el Señor con un mensaje, con un evangelio transformador, con una palabra transformadora, con una palabra que promete cambiar nuestras vidas de manera tal que nosotros ya no vivamos conforme al concepto de una religión, pero vivamos por una convicción. Esta convicción, esta transformación viene precisamente por la palabra de Dios, y como iglesia, como pueblo de Dios, estamos llamados a vivir esta experiencia transformadora de manera tal que la comunidad no solamente reciba ese evangelio transformador, esa palabra transformadora, ese evangelio que nos permite desarrollar una fe que mueve montañas. No solamente vamos a transmitir este mensaje, sino que también en la comunidad habrá en nosotros una convicción tan profunda que seremos ciudadanos en medio de nuestra sociedad, los cuales Dios nos usará para bendecir la comunidad. Nosotros no podemos decir que amamos América, que amamos nuestra bandera, si no sentimos un profundo celo por nuestra nación, un profundo celo por nuestra patria, para los Estados Unidos de Norteamérica, sentir celo de lo que aquí ocurre, sentir celo de cómo se gobierna nuestra nación. Usted y yo necesitamos sentir ese celo profundo. ¿Y cómo lo hacemos? Porque a través de esta convicción, a través de una experiencia transformadora en nuestra vida, usted y yo seremos capaces de sobrepasar ideologías políticas para vivir por una sola agenda, y la agenda del Cordero. Sea el nombre de Dios alabado. Aleluya. Vivir con esa agenda, estar seguro que cuando vienen esos momentos en los cuales Dios nos ha otorgado a nosotros el derecho de poder nosotros elegir los gobernantes de nuestra nación, usted y yo elijamos personas las cuales vengan a bendecir nuestra patria, vengan a traer bendición a nuestras familias, vengan a mantener los fundamentos básicos que fundaron esta nación, los podamos mantener vivos, y podamos nosotros asegurarnos que nuestras generaciones, que mis hijos y los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos, todas las generaciones puedan tener acceso a vivir una vida mucho mejor. No les prometo que se va a acabar el mal, porque si les dijera que se va a acabar el mal, les mentiría. Porque la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos la maldad se habría de multiplicar. Pero una cosa es la maldad que se multiplica, pero otra cosa es la maldad que nosotros provocamos por nuestra indiferencia. ¿Me entendió? Una cosa es cuando nosotros permitimos que hagan abortos y que se maten tantos miles de niños todos los años en esta nación, que nosotros permitamos eso. Porque no tenemos la convicción suficiente para decirle a una persona: ¿sabes qué? Si tú crees en eso, yo no voy a votar por ti, porque yo creo en lo que la palabra de Dios dice. Eso es un crimen, y yo creo en lo que la palabra de Dios dice. Y no me importa si eres republicano o eres demócrata, no me importa. Lo que me importa es lo que dice la santa palabra de Dios. Y yo soy un hombre y una mujer comprometido con los principios de la palabra, y yo me pongo de pie y yo me voy en contra de ello. Aleluya. Y mantenemos vivo un principio de respeto a la dignidad humana y al derecho de la vida. Ejemplos como este
tienen que tocar e impactar nuestras vidas y hacernos temblar delante de Dios. Y no solamente aquí en Estados Unidos, sino en México y en todos los países del mundo. Es necesario que la iglesia experimente una transformación tan y tan profunda, que nosotros tomemos el control de nuestro destino. Y si podemos, amados, si podemos, porque sobre el 85% de los ciudadanos americanos han declarado que son creyentes. Ahora, definitivamente, de ese 85% hay un gran número que declaran una fe cristiana, pero que no viven unos principios. Declaran una fe cristiana, pero no viven una convicción. Declaran una fe cristiana, pero frente a los issues y asuntos que tienen que ver con la dignidad humana, con la moral, con el respeto a los derechos de la vida, con el respeto a la santificación del matrimonio, entonces ellos no miran eso, no lo ven y se dejan llevar por ideologías en lugar de dejarse llevar por convicciones. La iglesia de Jesucristo no fue dejada en este país para vivir por ideologías. La iglesia de Jesucristo fue dejada en este universo para vivir por principios. Las ideologías no son parte de nuestro destino. Lo que es parte de mi destino es la convicción de la santa palabra. Respetamos las autoridades, porque la palabra de Dios nos dijo a nosotros que tenemos que hacerlo. Oramos por nuestros gobernantes, porque la palabra de Dios dice que tenemos que orar por ellos. Pero ¿sabes una cosa? Mucha gente ignorantemente se acerca y me dice: pastor, ¿qué le hacemos? La Biblia dice que tenemos los gobernantes que tenemos y que tenemos. No. Nosotros tenemos los gobernantes que nosotros queremos tener. No, porque a mí nadie me puede imponer un presidente. El presidente de los Estados Unidos lo elige allí el pueblo, la gente, con su voto. ¿Me entendió? Esto es una democracia, esto no es una dictadura. Nosotros tenemos la bendición de vivir en una democracia y se supone que esta es la mejor democracia del mundo entero. Aun cuando Indonesia dice que ellos tienen la democracia más grande del mundo entero, no, señor. La democracia más grande del mundo entero es la democracia de los Estados Unidos. Es la democracia que defiende esa bandera que está a mi lado derecho. Sea el nombre de Dios alabado. Es una constitución que, aunque por la ignorancia a los conceptos espirituales, de muchos miembros del Tribunal Supremo, gente muy inteligente, no estoy diciendo que sean ignorantes, nadie me malinterprete, estoy diciendo que cuando se trata de asuntos de impacto espiritual, ellos no poseen el conocimiento necesario y la convicción necesaria para asegurarnos que lo que se dijo al principio en la Constitución se siga sosteniendo. La interpretación ambigua no es de la Constitución, es de aquellos que miran la Constitución con ojos diferentes, basados en una falta de un conocimiento bíblico. Pero dejemos eso a un lado y vamos a hablar de lo que realmente nos incumbe a nosotros. Yo no voy a esperar que los gobernantes cambien su manera de pensar, porque esa es la manera de pensar de ellos. Amén. Esa es su manera de pensar. Y estamos en Estados Unidos y they have the right de pensar como quieran pensar. ¿Aló? Claro. Pero nosotros también, el pueblo de Dios, tenemos el derecho inalienable, inviolable de expresarnos también. Y sabes una cosa, nosotros tenemos un evangelio que el mismo apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo de lo que está escrito en esta palabra, porque eso es poder de Dios y poder de Dios en acción. Pablo dijo: no me avergüenzo. Y mire, Pablo es una persona interesante, porque Pablo no solamente era judío, sino era romano. Judío es la representación religiosa de sus convicciones, y la ciudadanía romana era la representación ideológica de las convicciones de Pablo. Pablo era un hombre que se movía en dos mundos. Se movía en el judaísmo cuando se hablaba de su mundo espiritual, pero se movía en la ideología política cuando se hablaba del gobierno romano. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no se avergonzó?
Porque él entendió que el conocimiento de la palabra lo había elevado a él a una posición donde ahora él tenía mucho más autoridad para manejar las cosas de la vida. El evangelio le había traído más autoridad para manejar las circunstancias de la vida, para manejar las aflicciones de la vida, para manejar los momentos en los cuales él se enfrentara en la vida, no importando cuál, desde un endemoniado hasta estar frente a las cortes de Roma, perseguido a causa de sus creencias y sus convicciones. Él estaba tranquilo porque él sabía que la palabra que salía de su boca, la vivencia, la experiencia de los principios hablarían por él cuando estuviera frente a las autoridades. Su experiencia, su convicción, su testimonio hablaría por él, y eso es poder. Ahí nos lleva a nosotros esta convicción. Pero para él, cuando los creyentes y la iglesia logre alcanzar este nivel de transformación, y esta congregación y otra congregación y las congregaciones en los Estados Unidos comencemos a elevarnos a esa madurez y a esa profundidad, hermano, los políticos no se van a preocupar por cuántos votos afroamericanos van a tener, o por cuántos votos latinos puedan tener, por cuántos votos minoritarios, por cuántos votos blancos van a tener. Ellos no se van a preocupar por los grupos étnicos. Ellos se van a preocupar por cuántos cristianos hay en esta nación. Eso sí es grande. Sea el nombre de Dios alabado. Aleluya. Eso es lo que los va a hacer temblar a ellos. No. Tranquilos, los cristianos pueden. Esta gente tiene la fuerza. Ahorita no. Ahorita nosotros no representamos ningún tipo de peligro para ellos. No los representamos. Ellos no se preocupan por nuestras convicciones. Porque desafortunadamente la iglesia en América está operando sin convicciones. Estamos operando en muy grandes templos. Estamos operando ministerios poderosos, super mega iglesias, pero no estamos operando convicciones. Porque mientras haya un cristiano que siga eligiendo un candidato que no respete el derecho a la vida humana, que no respete la santificación del matrimonio, que no respete los preceptos y principios de esta escritura, mientras existan cristianos en iglesias así, hay un problema en lo que estamos predicando. Tenemos que comenzar a experimentar una transformación que nos lleve, o una restauración que nos lleve a una transformación, y esa transformación nos lleva a nosotros a la vivencia de una convicción. Job capítulo 42, verso 10. Dice la palabra del Señor: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él en su casa, y se condolieron con él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. En otras palabras, la restauración provocó en la vida de él una transformación tan y tan grande que él pudo declarar: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En otras palabras, esta situación ha cambiado mi vida tanto y tanto y tanto, que antes yo estaba ciego a quién eras. ¿Sabes que en la religión solamente oímos de, pero no vemos a? Ese es el problema de la religión. En la religión oímos de, pero no conocimos al. Pero cuando tenemos la experiencia de Cristo Jesús, es una experiencia restauradora, transformadora, que ahora no solamente oigo de él, ahora sé quién es. Eso es lo que se identifica como conocimiento. En el libro de Hechos, quiero que vaya al capítulo 3 del libro de Hechos. Vamos a ver los versículos 19 al 21. Hechos capítulo 3, versículos 19 al 21. Y quiero que nosotros miremos algo interesante. Hay claro, versículos que los conocemos muy bien, pero yo quiero que en esta mañana usted y yo vamos a extraer algo aquí, un principio que es importante, y que nosotros podamos darnos cuenta que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario no fue un asunto religioso,
sino fue un asunto profético. Hechos 3, verso 19, comenzando en el verso 19, dice la palabra del Señor: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Ahora, yo quiero que nosotros veamos esta porción con más detenimiento. En esta porción, el apóstol está hablando sobre algo que va a venir y va a provocar una transformación, pero esta transformación viene por una restauración. ¿Y qué es lo que el Señor restaura en nuestra vida? Una de las cosas que tú y yo no podemos olvidar dentro de la historia, dentro de nuestra historia judeo-cristiana, sobre todo el impacto de la parte hebrea de nuestra historia, que en una de las situaciones en las cuales se iba a reconstruir el templo, un poco antes de que esto sucediera, dice que hubo un gran descubrimiento. Cuando comenzaron a buscar todas las cosas que habían quitado, que se habían llevado y que ahora las iban a regresar para la reconstrucción del templo, los artículos y ciertas cosas, dice que los sacerdotes fueron y encontraron algo y vinieron corriendo por un gran descubrimiento que habían hecho. Vinieron corriendo y le dijeron al rey: hemos encontrado la palabra. Wow. ¿Aló? Hemos encontrado la palabra. Entre los tesoros más grandes que ellos pudieron encontrar, que estaban guardados, que se les había quitado y ahora los estaban buscando para comenzar la reconstrucción del templo, que significaba la revitalización de una nación. Quiero que mantengan esto: la revitalización de una nación. Encuentran la base fundamental de la revitalización de una nación. Encontraron la palabra. Hablando de esto más claramente, la construcción del templo tenía mucho significado para el pueblo de Dios. Significados en el aspecto espiritual, porque ahora podían tener el centro de adoración y sacrificios. Ahora el pueblo podía reunirse en ese lugar y adorar a Dios. Pero también esto tenía una repercusión sumamente importante también. Y era que ese templo iba a representar la revitalización y el renacimiento de Israel como una nación. Wow. Y en el proceso de ello, ellos se encuentran lo que verdaderamente sería la base fundamental de esta nación: es la palabra. Y vienen corriendo y le dan la palabra, porque es la palabra lo que verdaderamente iba a llegar a ellos, para que ellos pudieran entender dónde ellos estaban. Porque la palabra siempre nos muestra a nosotros nuestra situación presente, pero nos revela hacia dónde tenemos que dirigirnos. Sea el nombre de Dios alabado. Aleluya. Aleluya. Siempre nos muestra la situación presente, pero también nos revela a dónde vamos. Y esto Pablo viene aquí ahora y nos da a entender que este hecho continúa, es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra historia y es parte profética de nuestro destino y nuestro futuro. Yo siempre he creído que Estados Unidos como nación estamos donde estamos porque aun cuando en estos momentos vemos una crisis a nivel espiritual a través de tener gobiernos y tener líderes que están en posiciones de autoridad, los cuales tienen una falta de entendimiento espiritual completo, y aunque profesan muchos de ellos ser cristianos, están extremadamente apartados de estos principios. ¿Por qué razón? Porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Y les he dicho que la falta de conocimiento es que no sepan lo que dicen, es que no practican lo que se dice.
Y si tú no puedes practicar un principio, no lo has conocido. Lo que a ti te lleva a vivir por principios es cuando tú conoces. Y cuando tú conoces, tú has experimentado algo nuevo y te ha funcionado, ha impactado tu vida y has quedado convencido que este principio es bueno para mi vida. Y yo no me voy a apartar de él porque es poder de Dios en acción. Aleluya. Entonces, tengo este principio, tengo esta palabra, tengo esta convicción. Y hay una promesa de restauración profética. Es profético. Esa porción de la escritura hace una referencia increíble a la restauración de nosotros. Y Estados Unidos, terminando el pensamiento, aunque nosotros estemos en la situación que estamos, todavía está la constitución de esta nación, sigue siendo la misma, aunque la interpreten mal. La constitución es el fundamento de una nación. Cuando tú construyes una casa, tu casa va a ser tan buena como tan buena sea el fundamento. ¿Me entendió? Tú puedes tener una casa preciosa por encima, pero si el fundamento no es bueno, se mueve la tierra y la casa se te cae de una esquina. Y puede ser la casa más linda y más preciosa del mundo, si se cayó de una esquina, no sirve. Hay que tumbarla hoy. Pero si el fundamento es bueno, aunque lo de arriba no se mire tan bien, hay un fundamento que garantiza que todo lo que se vaya a construir allá arriba, y no importa cómo se construya, y no importa que se tumbe después y se rehaga, se remodele o se transforme, aguanta todo. Entonces, nuestra constitución es nuestro fundamento. Y no importa lo que estemos viviendo ahora, es fuerte. Y si no hemos caído como nación, pese a todas estas tormentas y temblores y cosas que estamos viviendo, es porque todavía el fundamento de esta nación está constituido sobre esta santa palabra. Y aún todos estos líderes y todo este tribunal supremo no puede cambiarla, ni una, interpretarla como le dé la gana, pero cambiarla no. Por eso es que esta nación es grande. Por lo que hay algo que yo quiero que tú entiendas, iglesia, en esta mañana. Una vez llegue el conocimiento a tu vida, la ignorancia ya no es excusa. Juan 9:41. Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Ay, como que usted no se había leído esa porción antes, ¿verdad? No, sí la hemos leído muchas veces, pero aplicada en este día y en este mensaje, sounds different. ¿Ah? Mírenlo claro. Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Es claro, si no ves, pues qué mala conciencia hay, ¿no? Pues no ves. Pero por cuanto tú dices, ahora veo, entonces dice esa palabra, vuestro pecado permanece. En otras palabras, el conocimiento señala el pecado. La ignorancia oculta el pecado. Ese es el problema de la ignorancia. La ignorancia oculta. El ignorante de pecado no es el que no sabe que pequé. El ignorante del pecado es el que ignora, echa a un lado, echa para allá, no quiero que te vean. Escóndete aquí detrás. Aquí, que no te vean. Eso es lo que es ignorar. Es cuando practicas algo que tú sabes es malo. Estás ignorando. ¿Y qué ignoras? Ignoras la palabra que te está señalando ese pecado. You ignore it. Y como la ignoras, eso te lleva a ti a la permanencia de un estado pecaminoso. Ahora bien, ¿qué hace la obligación que este conocimiento trae consigo?
¿A dónde me lleva? ¿A qué me obliga este conocimiento? Este conocimiento nos obliga a arrepentimiento y nos obliga a conversión. Dos cosas: arrepentimiento y conversión. Nos arrepentimos y entonces ello trae la conversión. ¿Qué es la conversión en este punto? Yo quiero que tú mires, porque la gente usa la palabra convertirnos en un contorno equívoco y lo usan para expresar que se cambiaron de religión. No, me convertí a los pentecostales. Nadie se convierte a pentecostal, nadie se convierte en evangélico, nadie se convierte en protestante, porque nadie se puede convertir a otra religión desde el punto de vista cristiano, porque el cristianismo no es otra religión. El cristianismo es un nuevo estilo de vida, es una nueva vivencia, es una nueva manera de vivir bajo nuevas convicciones y promesas. Cuando nosotros hablamos de convertirnos, es que el arrepentimiento me señala a mí que yo tengo que renunciar al viejo camino que caminaba para poder caminar el nuevo camino que me tienen de frente. Eso es conversión. Estoy convirtiendo una vieja actitud por una nueva, un viejo camino por uno nuevo, una vieja experiencia por una nueva. Por eso Pablo lo define: nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La conversión no es que me cambié de religión. La conversión es que el arrepentimiento me hizo realizar dónde yo estoy y dónde debo estar. Y para estar a donde debo estar, yo tengo que renunciar y deshacerme de donde estoy. La iglesia en Estados Unidos tiene que renunciar a donde está, en la manera que está viviendo, en lo que quiere escuchar, y tiene que comenzar a caminar a donde Dios nos tiene señalado, a donde el Espíritu de Dios nos tiene señalado, a que sea un pueblo de convicción y de defensa de los principios de la palabra. Ese es el nuevo camino. En otras palabras, renunciar al camino del maligno para comenzar el camino en Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Y si al transcurso de este mensaje tú has reconocido que necesitas a Jesús, por favor repite conmigo esta oración: Señor Jesús, te invito a mi corazón, te reconozco como mi Salvador personal y te pido perdón por mis pecados. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has respondido a este mensaje de esta forma, yo te invito a que nos visites en el 4519 East Delmar Boulevard, aquí en Laredo, Texas, en el auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia. Si el mensaje de este día fue de bendición y deseas escucharlo nuevamente, puedes llamarnos al 956-712-2484 y pedir tu copia. Que Dios te bendiga y esperamos verte en nuestra próxima edición.